es el bloque número 2, el cual es denominado proceso de lectura. Ya revisamos cuál es la importancia de la lectura, en el sentido de que nos permite conocer más, tener conocimiento sobre determinados temas, nos permite echar a volar la imaginación mientras leemos determinados tipos de escrito. La lectura, para que pueda ser aplicada de forma correcta, es recomendable que apliquemos una serie de pasos. Estos pasos están divididos en prelectura, lectura y postlectura. La prelectura consiste en familiarizarse con el texto, no leerlo, simplemente medio conocerlo, como que darte una idea de qué trata. Y en esas, y ahí podemos aplicar estrategias como leer títulos, ver imagen, aplicar el escaneo. Luego tenemos la etapa de lectura. Aquí sí ya leemos a mayor profundidad y lo que buscamos es comprender durante la lectura, para que a ustedes se les quede grabado un poco más lo que están leyendo, pues subrayen palabras desconocidas, busquen el significado de palabras desconocidas, imaginen el contenido que están leyendo, relean, hagan anotaciones en los márgenes y por último tenemos la postlectura, que consiste en demostrar lo que tú aprendiste. Y en una de las formas que podemos utilizar para demostrar que aprendimos es el resumen, hacer un examen, hacer un cuadro sinóptico. Son algunas de las opciones que tenemos nosotros para demostrar lo que aprendemos. Bien. La clase primera que di sobre este tema, vimos que existen dos tipos de textos, el continuo y el discontinuo. El continuo, recuerden que es un texto que vas a saber dónde inicia, bien, y vas a saber dónde termina, o sea, conocemos muy bien su estructura. Son textos que están bien distribuidos y que no podemos leerlo desde cualquier parte, porque si yo empiezo a leer desde esta parte, pues entonces no voy a comprenderlo. Tengo que empezar desde el título y terminar hasta esta parte de acá para que yo entienda al texto. Y los textos discontinuos, pues son textos que probablemente sepamos dónde inician, pero los podemos leer desde cualquier parte y los vamos a entender. Los mapas conceptuales, los mapas mentales, los carteles, los anuncios publicitarios, los diagramas son ejemplos de textos discontinuos porque los podemos leer desde cualquier parte y los vamos a entender. Ahora, el día de hoy vamos a ver y vamos a retomar nuevamente este tema. ¿Cuál es la pertinencia de la lectura? Bueno, pues al final de cuentas es que la utilizamos para saber más, para generar más conocimientos. Además, la lectura forma a lectores y de alguna forma es una necesidad social, una necesidad laboral y sobre todo porque nos amplía nuestra cultura. Es importante aprender a leer bien. O sea, saber leer está bien, pero debemos ir más allá del simplemente saber interpretar gráficos en un papel. Tenemos que aprender a interpretar, a entender lo que leemos. Y esa es la parte que todavía, como que no nos queda claro, ¿no? Es la parte que todavía necesitamos trabajar. Ahora bien, para que nosotros comprendamos un texto, podemos aplicar las famosas estrategias de comprensión lectora. Las estrategias de comprensión lectora son aquellas que me van a permitir a mí analizar el texto. Ahora bien, existen dos tipos de preguntas que podemos aplicar cuando leemos un texto. Las preguntas de tipo referencial y las preguntas de tipo inferencial. Las preguntas de tipo inferencial son como, por ejemplo, ¿quién es el autor del texto? ¿Cuáles son los personajes del texto? ¿Cuál es el título del texto? ¿Cuántas páginas tiene el texto? ¿Quién es el personaje principal? ¿Quién es el personaje secundario? Esas preguntas serían de tipo referencial. Cuando nosotros preguntamos algo que la respuesta va a estar exactamente en el texto o que las respuestas las podemos encontrar dentro del texto, esas preguntas son de tipo referencial. Las preguntas de tipo referencial son, por ejemplo, las que te preguntan dónde se llevó a cabo la escena, en dónde estaba el actor principal cuando le pasó esto, quiénes son los personajes,
¿Qué hizo tal personaje cuando se enteró de esto? Entonces, esas preguntas son de tipo referencial y las respuestas las vamos a encontrar dentro del texto. Las preguntas de tipo inferencial serían, por ejemplo, aquellas que tú tienes que responder con base en la información que tiene el texto. Pero las respuestas no están dentro del texto, pero te basas de lo que dice el texto para responder. Las preguntas inferenciales están de forma explícita, o sea, el texto te da una idea, tú con tu pensamiento tienes que formar la respuesta. Por ahí decimos que las preguntas inferenciales son respuestas inventadas, son respuestas relacionadas a lo que entendí del texto, son preguntas que se deducen a partir de lo que leíste. ¿Qué tipo de preguntas podrían ser de tipo inferencial? ¿Qué sintió en ese momento el personaje cuando le hicieron esto? Eso no lo dice el texto. Tú, con base en lo que leíste, vas a dar una posible hipótesis de qué fue lo que sintió. O, por ejemplo, ¿qué hubieses hecho tú si fueses el personaje? O sea, si a ti te hubiese pasado el personaje, tú vas a responder qué hubieses hecho. Entonces, esas respuestas no están dentro del texto. Sin embargo, tomas como referencia algo del texto para responder. Otro ejemplo de pregunta inferencial sería, ¿cuál es la enseñanza de este texto? ¿Qué le agregarías a este texto? ¿Qué no te gustó del texto y por qué? Lo inferencial es como más valorativo, es decir, lo que no está dentro del texto. Entonces, estos dos tipos de preguntas son las que tú puedes aplicar cuando estés leyendo. Las preguntas referenciales cuyas respuestas van a estar dentro del texto, o las preguntas inferenciales, que son preguntas que tú vas a contestar con base en lo que leíste y argumentando con tus propias palabras. Ahora bien, el nivel que nosotros buscamos es poder responder preguntas de tipo inferencial, porque son preguntas que a ustedes les llevan a argumentar, son preguntas que a ustedes les llevan a construir respuestas con base en su razonamiento. Las preguntas referenciales sí son buenas, pero pues todas las respuestas las tienen dentro del texto. Bien, vamos a leer el texto que dice El león y la cabra. Un león hambriento, viendo que no era fácil subir a los riscos en que pasía una cabra, se fue acercando poco a poco. Pronto se dio cuenta que le sería imposible llegar hasta la cabrita, y entonces le dirigió cariñosas frases invitándola a pastar junto a la fresca y aromática hierba de la pradera. Deja esas peñas estífeles, le decía, y baja a los prados donde yo habito, amiga mía. Tienes razón, contestó la cabra. Así lo haré con mucho gusto, pero cuando estés muy lejos de esos lares. Nunca escuches del enemigo el consejo, si no quieres sufrir amargos desengaños. Bien, es un cuento muy breve. Perdón por mi lectura, pero con trabajo y lo alcanzo a ver. Nada más lo puse para que yo les mostrara cómo aplicamos las técnicas inferenciales. Una pregunta inferencial para este texto sería, ejemplo, ¿quiénes son los personajes? Y tú sabes que los personajes son el león y la cabra. ¿Cuál es el título de la fábula? El león y la cabra, ¿ya? Ese es el título. ¿Quién es el autor? Pues Esopo. Acá está en la parte de abajo el autor que escribió la fábula. Ahora, ¿dónde estaba la cabra? Estaba en un risco. ¿A dónde quería el león que la cabra se fuera? A los prados. Entonces, ese tipo de preguntas son de tipo inferencial, porque las respuestas las vas a encontrar dentro del texto. Ahora, las preguntas inferenciales no encuentras las respuestas dentro del texto. Tú tienes que responder con base en el contenido del texto, o sea, dar una idea. Son preguntas inventadas. Por ejemplo, puede ser una pregunta de tipo inferencial. ¿Qué habrías hecho tú si fueses la cabra? ¿Tú le hubieses hecho caso al león? ¿Por qué el león le decía a la cabra que se bajara a los prados? ¿Qué pasaría si la cabra se hubiese bajado al prado?
Son preguntas que no tienen una respuesta dentro del texto, sin embargo, con base en lo que tú ya leíste y con base en las ideas que obtuviste, puedes dar una respuesta. Entonces, cuando nosotros vayamos a leer, necesitamos aplicar estas estrategias de comprensión lectora, tanto poder responder preguntas de tipo referencial como inferencial. Las preguntas inferenciales solamente podrán ser respondidas si ustedes leyeron adecuadamente, porque si nada más leyeron de forma rápida, muy difícilmente van a poder argumentar con base en lo que hay en el texto porque no van a recordar nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer como actividad? El domingo les voy a mandar un link en Forms y ese link lo van a contestar. Para ustedes van a ver algunas preguntas y ustedes van a clasificar las preguntas si son inferenciales o son referenciales y después van a contestar otras preguntas relacionadas al texto. Y esa tarea va a terminar de cerrarse para el martes.